Hola amigos, este es el gran juguete el día de hoy, una Ford Lobo Limited Hybrid modelo 2021. Apenas cabe aquí en la cochera y mucha gente me pregunta cuál es la razón de que yo pongo los coches inclinados aquí. Por la razón es que este lugarcito que tengo aquí es el único que me permite guardar vehículos más largos como la Lobo. Sí cabría recto, pero no tendría yo como tener una foto o una imagen que viniera, digamos, más completa, 3/4 desde acá, ¿no? O sea, lo tenía que hacer desde adentro de la cocina. La cochera es ancha, pero no es muy larga, que digamos. Esta camioneta, a pesar de que se parece mucho a la Lobo anterior, por las líneas rectas, las proporciones generales y sobre todo esta característica muy típica de la Lobo de hace algunos años, hace con que la camioneta sea muy parecida a la anterior. La gente puede decir no hay muchos cambios, pero Ford garantiza que esta camioneta es 95% distinta comparada a su antecesora. El hecho es que a mí, si ya me parecía bonita, me parece todavía más, ¿no? Tienes frente distinto, la parte trasera también. Aquí vemos Limited, y esto significa que es una versión totalmente de lujo, ¿no? Aquí vemos el logotipo Lobo, que es exclusivo para México. En Estados Unidos esa es la F-150. Y vemos aquí la placa ecológica, porque esta no es una mild hybrid, es una híbrida de veras. Esta sí tiene un motor eléctrico y combinada la potencia del EcoBoost con el motor eléctrico, llega a 435 caballos, 577 libras-pie de torque. La caja es automática de 10 velocidades. Pero una de las cosas interesantes de esta camioneta es lo que está aquí en la caja de carga. Déjenme mostrarles. Miren, la primera es que puedes abrir desde la llave la tapa de la cajuela, ¿no? Se abre de la manera automática. Algunas versiones se pueden cerrar. Vamos a ver si esta es una de ellas. Sí, esta también se puede cerrar completamente con la llave. Pero no es solo eso. Vamos volviéndola a abrir. Por supuesto que tienes cámara de reversa, tienes incluso cámara frontal, etc. Esto es una mesa de trabajo. Tanto que, miren, aquí tienes un metro, ¿no? Y otra cinta más en pulgadas. Aquí tiene lugar para guardar lápices, etcétera, tal vez una calculadora. Y con estos tornillos puedes quitar todo eso, incluso poner aquí elementos para fijar madera y que lo puedas cortar, etcétera. Esto es un destapador de botellas, y esto es lo que te va a ayudar a subir a la caja de carga. Como pueden ver, tuve ahí que abrir un poquito el portón, porque si no, no cabía para mostrarle. Pero lo más interesante, lo más novedoso de esta camioneta con relación a sus rivales es este centro de carga, que no es precisamente eso, es un generador. Aquí tú puedes conectar, digamos, un televisor, o puedes conectar un asador eléctrico, etcétera. Mire, son 7.2 kilowatts máximo de potencia, ¿no? Y puedes conectar todo eso al mismo tiempo. Entonces, tanto para trabajo como para diversión, si estás queriendo utilizar esa camioneta en el campo o en tu chamba de diario, esto va a ser muy, muy útil. Entiendo que el tema de abrir y cerrar la puerta trasera de manera automática
La Lobra no es la primera en hacerlo. Y esto se volvió algo, digamos, es un lujo, puede ser mal interpretado por algunos, ¿no? Está obviamente cubierta, tiene su bedliner, entonces la caja no se va a dañar cargando objetos. Los rines se ve como en aluminio cepillado, me parecen bastante bonitos. Las llantas son 275/50/22, es decir, 22 pulgadas de rines. Pues, ¿qué podemos esperar del espacio trasero de una camioneta como esta, no? Es simplemente espectacular. Miren nada más. Aquí lo tienes. Tengo ahí 20 centímetros adelante de mis rodillas. Esta cabecera la intenté doblar para adelante, pero no pude. Yo creo que lo ideal sería que se pudiera. Tal vez se puede y yo no lo logré. Y una falla para mí es que no tenga agarraderas superiores. Sí tiene estas, pero por ejemplo, mientras estás en movimiento, esto queda muy lejos de ti. No, miren, por ejemplo, me pongo aquí para agarrar aquí, o sea, tengo el brazo completamente estirado. Alguien con una estatura menor, pues no alcanzaría esto y no es confortable. Aquí sí puedes descansar tu brazo de una manera agradable en un viaje más largo. Tienes techo panorámico, como lo pueden ver, y desde aquí van viendo la inmensa pantalla que ahí está. Hay revisteros, aquí tienes USB, ¿no? Un USB normal, un USB-C, una toma de corriente de 120 voltios, calefacción de asientos, otra toma de corriente, salida de aire, y este par de portavasos puede servir para el que viaja aquí atrás. También aquí pueden guardar 1 o 2 celulares sin mayores problemas. El sonido de esta camioneta está firmado por B&O, by Bang & Olufsen, y tiene 18 bocinas. Es un muy buen sistema de sonido. No creo que nadie vaya a reclamar por mala pureza o bajo volumen de ese sistema. Abre la puerta, el estribo automático se pliega. Vemos el logotipo Limited, vemos que hay ajustes eléctricos incluyendo lumbares para los asientos. Y aquí arriba tienes 3 memorias y los tradicionales botones para espejos seguros y cristales. Lo subimos y vaya que los estribos son útiles porque la camioneta sí es alta, obviamente. Y aquí tenemos el freno de estacionamiento automático, el ajuste de altura de los pedales, muy útil para los de menor estatura sobre todo. Y los ajustes de los faros que pueden ser obviamente automáticos, iluminación interior, tapa de combustible y iluminación de la cajuela, ¿no? Aquí tienes también iluminación en los espejos y aquí ajustas la tapa de la cajuela también. Hay, por supuesto, controles en el volante y vamos prendiendo, ¿no? Ahí está el gran tablero que aparece adelante de nosotros y podemos ahí ver varios detalles como el consumo, como el viaje, la velocidad promedio, cuánto se llevó en cargar, etcétera. Aquí y el modo todo eléctrico que también lo puedes utilizar. Es una camioneta que en términos de... Déjenme bajar el aire. Vamos bajando la velocidad del aire para que no interfiera tanto. En términos de economía de combustible, para que te salgan las cuentas necesitas rodar mucho con ella, mucho. Porque
es alrededor de 20% más económica que una Lobo normal. ¿Y eso qué es? Si una Lobo hace 6 kilómetros por litro en ciudad, siendo muy tranquilo, vamos a decir que haga 5 para ser más realistas. Esta va a ser 6, ¿no? Entonces, no es que lo vayas a comparar con un Prius. Pues no. Pero ahí está la camioneta con la posibilidad de híbrida. Aumenta un poco su potencia, su torque, incluso su torque inmediato. Acuérdense que eso es un vehículo turbo. Aquí tienes una enorme consola central con esta charola removible, con lugar para poner las monedas, obviamente de tamaño de las monedas estadounidenses. Y aquí arriba tienes el VIN de la camioneta y el número de producción, que en el caso es 0010. Esto es un material suave, es agradable de estar. Y aquí tenemos la palanca de velocidades. Según Ford, ellos hicieron varios estudios con los consumidores para ver si ellos preferirían botones como usa Lincoln, una perilla como usan otras marcas. Ellos dijeron que no, que les gusta la palanca aquí. Ford encontró una solución intermedia que es esta. Lo puedes plegar ahí. Pero no puedes hacer eso con la camioneta en movimiento. Solo lo puedes hacer cuando la camioneta está estacionada, ¿no? Entonces, sí que si quieres hacerlo hay que olvidar de este compartimento. Hay aquí también este detalle que me pareció bien. Puedes poner ahí un celular y dejarlo, digamos, paradito. O lo puedes poner aquí para cargar inalámbricamente, lo que tampoco está mal. Que hay otro puerto USB, otro USB-C, los controles de aire acondicionado, los controles del sistema de sonido, el tema de la tracción, que ahorita está en trasera alta, pero puede ser integral también, y la inmensa pantalla. Vamos poniendo la cámara de reversa y miren, ves alrededor todo lo que está de la camioneta, lo cerca que me está diciendo, estoy demasiado cerca de este jarrón y también de la puerta trasera. Es que con este monstruo estás realmente cerca de todo, ¿no? Entonces, puedes tener CarPlay y Android Auto incluso de manera inalámbrica. Tienes, repito, en términos de equipo, vamos subiendo aquí un portalentes, las luces de lectura individuales, la iluminación interior, que en este caso está en azul. Aquí está la guantera, relativamente chica para la Lobo, pero está también este compartimento superior que ayuda a guardar más objetos. Los controles de aire ya les mostré, etcétera. Y ¿qué más? Conectividad la puedes utilizar como centro de distribución de carga, ¿no? Vamos viendo, miren, por ejemplo, la cámara frontal. Esa cámara frontal es muy útil, sobre todo si estás haciendo todo terreno, ¿no? Ver a dónde vas pisando, eso no tiene precio cuando haces todo terreno. Está muy, muy bien. Aquí tienes el control de estabilidad. Vamos quitando la cámara. Aquí tienes el control de estabilidad, ¿no? Que ya está activado y ahí lo dejamos. Aquí se desactiva. Volvemos a activar. ¿Y cómo se maneja? Les muestro. A mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho el manejo de este motor de Ford. Va muy bien con esta caja automática de 10 velocidades. Vamos a ver esto. Miren, otro detalle es que el asiento se puede abatir casi 180 grados. Entonces, puedes ir ahí dormido en un asiento que va a recordar las antiguas business class de los aviones, ¿no? Que hoy ya hacen 100% camas, pero antes eran así. Y ya es mucho más confortable que el reclinado, digamos, normal. Miren, este es el motor, o más bien son los motores eléctrico y de gasolina de la Lobo. Ahí está el V6 EcoBoost y entre ese motor y la transmisión está el motor eléctrico, ¿no? Y
Como les decía, el torque que tiene esa camioneta, 577 libras-pie, es espectacular. A mí me gusta más el empuje que otorga ese motor, por ejemplo, que el 6.2 de Chevrolet o incluso que el 5.7 Hemi de la Ram, ¿no? Entonces, es una cuestión de gusto, sí, porque los tres son tres magníficos motores. Vamos a manejarla. Es muy difícil no sentirse como el rey del camino, de la ciudad o de la carretera cuando estás al mando de una Lobo, ¿no? Y cuando es esta Lobo, la más nueva, además híbrida, con más potencia, con más torque y curiosamente también con mejor economía de combustible, es aún más difícil que no te sientas así. Miras hacia afuera de la camioneta y por su altura estás arriba de los feligreses. Miras hacia adentro y ves que para vivir en este ambiente de lujo tuviste que haber pagado 1.399.000 pesos, lo que también te pone por arriba de los feligreses, ¿no? En mi caso, de una manera momentánea, es decir, pues por un ratito mientras la conduzco, porque obviamente no puedo pagar 1.400.000 por una camioneta como la Lobo, pero si pudiera, yo creo que ayudaría mucho a ser feliz. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero puede comprar una Lobo, que es casi lo mismo. Es espectacular la camioneta, en muchos aspectos. El arranque inmediato, la estabilidad, etcétera. O sea, todo eso la hace sentirse superior. Y tiene muy buena capacidad de carga, puede ser de 1 tonelada en algunas versiones, hasta poquito menos de 700 kilos en esta versión. Más por una cuestión de tamaño que de otra cosa, de tamaño de la caja que de otra cosa. Y hay gente que se pregunta por qué una camioneta tan grande termina cargando menos que otras que son más chicas, ¿no? Pues el detalle es que las chicas no tienen que cargar el peso de la propia camioneta. O sea, prácticamente solo lo que tiene que cargar es la caja, ¿no? Y su carga. Esta tiene que cargar pues casi 3 toneladas de camioneta con todo su chasis, carrocería, asientos, lujos, etcétera, y la carga. Entonces eso es lo que produce esa, digamos, menor capacidad de transporte de carga. Pero la gran mayoría de los casos, y pregunten a cualquier tejano o cualquier regio en su defecto, que son los reyes de las pickups, aunque Guadalajara, déjenme decirles, es la ciudad que más compra pickups nuevas en México. En Monterrey hay más pickups, pero muchas de las de Monterrey son traídas de Estados Unidos, no se compra nueva en México. En ese aspecto, Guadalajara sí está por arriba de los regios. Y esta camioneta, insisto, mire, incluso en calles vecinales, vas sintiendo el confort de la suspensión, la precisión de la dirección, etcétera. Y en un ratito más les voy a mostrar también la potencia del motor. Tiene muchos detalles de seguridad que son interesantes. El frenado automático de emergencia, por ejemplo, se utiliza para adelante y para atrás, ¿no? O sea, si vas echando reversa y alguien pasa, tú sin que lo percibas, la camioneta frena automáticamente para que no choques. Si ve un choque inminente adelante, también lo va a detener la camioneta o frenarla lo máximo que se pueda para hacer con que el daño sea menor, ¿no? Con que el choque se haga a menor velocidad y en consecuencia existan menos problemas para los ocupantes.
suspensión. Entonces son detalles de seguridad importantes. Obviamente seguridad pasiva también, como las bolsas de aire están presentes, ¿no? Hay 6 bolsas de aire aquí en la camioneta. Y cuando quieres acelerar, miren, parece un deportivo, ¿no? ¿Es eso un Mustang disfrazado de camioneta? Pues miren, yo creo que sí, algo de eso tiene, ¿no? Algo de Mustang ha de tener. Yo en un ratito más voy a subir a mi esposa y vamos a ir a la carretera. Vamos a ir a una ciudadcita aquí cerca de Guadalajara, Temajac de Brizuela, donde hay un hotel espectacular llamado Coance. Ustedes lo van a ver y pues ahí les voy a mostrar algunas imágenes de ese hotel, obviamente. Y ahí vamos a sentir la camioneta en la carretera y estoy seguro que ella lo que va a hacer es disfrutar el asiento de prácticamente 180 grados que va a tener para dormir plácidamente todo el camino. No me importa, porque me la voy a pasar tan bien en esta camioneta que estoy divertido lo suficiente, incluso sin platicar. Un detalle: la suspensión de la Ram, por ejemplo, me parece más refinada, más suave que la de la Lobo. Pero no a todos les gusta esa suavidad, ¿no? Hay muchos que sienten que esta camioneta es, digamos, una camioneta de veras. Tiene que tener una suspensión más dura, más rebotoncita comparada a las demás. Ahora, lo que sí me gustaría hacer es ver qué les parece si vemos con alguien que tiene una Lobo actual, cómo siente esta nueva híbrida. Miren, amigos, este es mi cuñado. Él es dueño de esta Lariat 2017, a la que obviamente ha hecho muchísimos cambios. Se nota, ¿no? Y ahorita les pregunto exactamente qué le puso. Entonces, él, que maneja de hace tanto tiempo una Lobo, quiero que conduzca la nueva y preguntar qué le opina de diferencia entre una y otra. Obviamente esta tiene muchas modificaciones. Amílcar, oye, ¿qué le pusiste de diferente, obviamente, además del frente, winch, etcétera, a esta camioneta? Mira, trae las cantoneras, que son diferentes, pintadas al color, que me dijeron que era una locura, pero ya que la vieron en la agencia, mucha gente la quería así. Trae la suspensión Fox, trae la canastilla, trae el Sport Sheet, lo que viene siendo la conducción, trae estrobos, en la parte de atrás está modificada para lo que viene siendo el 4x4. Ahorita no traigo, pero sí trae su gato, sus tanques, todo lo que es la tapa. Le cambiaron los estribos, rines, obviamente, llantas. Rines, llantas. Estas llantas son 100% off-road. Sí, completamente, sí. Entonces, en ciudad debe ser brinconcita. No es lo que me gusta de esta camioneta. No, más aparte en la carretera no vas oyendo el clásico zumbido de los taquetes. Muy silenciosa, tiene mucho poder. Esta vas a 210 sin ningún problema, o sea, realmente no se siente. Y lo ha andado con mi papá, así que él te puede decir que es verídico eso. Por dentro, lo único que trae modificaciones es que trae caja de bocina, amplificador y es todo. O sea, trae radio banda CD, que es para cuando andas en el cerro en el 4x4, pues ahí traes el banda civil. Ajá. Y de allí fuera, pues lo único que tiene es polvo ahorita, porque pues acaba de venir de... Bueno, pues acaba de venir del lugar para la cual está adaptada, ¿no? De por sí tiene ya 4x4 natural, pero tú fuiste más allá. Pasa que mi cuñado hace aventuras extremas
en todo el país, en Jalisco, etcétera. Es uno de los líderes aquí de... ¿Cómo te llama tu grupo, Amílcar? GDL Extremo. GDL Extremo. Entonces, esa es una de las camionetas líderes. Y le voy ahorita a pedir que conduzca la nueva Limited híbrida. A ver qué tal te parece. Obviamente no va a ser tan radical como esa, pero pues, en potencia yo creo que no lo va a ir tan mal. ¿Vámonos? Vámonos, claro que sí. Bueno, ahora sí se va a subir a la Limited 2021, que no solo es nueva estéticamente como les comenté, ¿no? Trae novedades de tecnología como el motor eléctrico, como lo que se nota en los interiores, la pantalla. ¿Te apantalló la pantalla? Sí, literal. vaya que está grande. Esto también me gustó mucho, lo que le puedes guardar. La palanca, está muy padre. Sí, Sí. El cargador que tiene inalámbrico está también súper bien. Pues así sí veo que tiene mucha diferencia. Ahora vamos a ver si nota la diferencia manejando. Claro que sí. Bueno, pues vamos a que un dueño de Lobo opine de la nueva Lobo. Ya estéticamente le gustó el interior, ya mostró 2 o 3 cosas. Ahora vamos a ver si te gusta manejando. Sí, pues mira, para empezar, o sea, no se oye el motor, muy silencioso. Eso pues es comodidad para los oídos. Sí, pues sí se siente también muy potente, aunque también supongo que no trae el Sportcito, ¿verdad? No, obviamente no. Sí, el mío fue mucha diferencia de cuando viene estándar a cuando le cambias. Sí, la restricción que trae es mucha, o sea, entonces en cuanto se le quitó, o sea, fue completamente diferente el motor. Veo que trae también para el remolque, Es correcto, puedes controlar ahí el remolque desde aquí y equilibrar Tú remolcas mucho lancha sobre todo, ¿no? Sí. Que es algo raro en México, o sea, no mucha gente en México usa remolque. En Estados Unidos es súper común, pero Amílcar no, Amílcar usa su camioneta realmente a todo lo que exprime todo lo que da. Y eso es lo padre, ¿no? Porque él realmente puede llegar aquí y probar la camioneta llevándole a hacer cosas que la mayoría de nosotros no hacemos. Sí, pero en teoría se siente muy cómodo, se siente muy bien. Sí. Pues sí, te lo puedo cambiar. ¿Sí? Por una 2017. Pero tendrías que poner todo tu equipo otra vez. Muy bien, pues muchas gracias, Amílcar, y felicidades por tu camioneta. No, pues igual, ahí estamos a la orden. Muy padre la camioneta, gracias por la oportunidad de manejarla. Bueno, amigos, este es el lugar a donde vine con la Ford Lobo híbrida. El hotel se llama Coance, con K, está en Atemajac de Brizuela, a 1 hora y media de Guadalajara. Y el objetivo de venir aquí fueron 2. Uno, manejar de nueva cuenta la Lobo en carretera, pero con el torque de 577 libras-pie que prácticamente ninguna otra tiene en el mercado, ¿no? Digamos, dentro de las pickups normales no hay gran rival para la Lobo híbrida. Y ver su consumo en carretera. Y les debo decir que ese consumo me pareció excelente. Estamos hablando de 10.2 kilómetros por litro de gasolina. Claro, es una híbrida y de eso se trata. ¿Vale la pena pagar cerca de 400,000 pesos más por ese consumo? Pues económicamente, si estás pensando, voy a comprar una híbrida porque lo que pague por ella lo voy a ahorrar en gasolina, necesitarías rodar mucho. Por mucho me refiero a 40, 50 mil kilómetros por año para en, no sé, 4 años, digamos, revertir lo que pagaste de más.
Pero se trata de otras cosas, se trata de tener más torque, de ser más amigable con el medio ambiente, de ir menos veces a la gasolinera. Sientes que vale la pena, aunque no necesariamente las cuentas puedan salir, tú sientes que valió la pena, ¿no? Y eso es lo importante, uno se siente bien. Con relación al torque, les digo que maravilla es rebasar con esa camioneta en carretera, ¿no? Cualquier tramito que tenga, cualquier pequeño espacio que aparezca, puedes acelerar y rebasar camiones, otros coches lentos, etcétera. Y es una carretera de muchas curvas para llegar acá. Y lo llegas así, ¿no? Así de padre, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad y con toda la fuerza que te da ese torque. 577 libras-pie, una caja de 10. Francamente es mejor de lo que yo esperaba que fuera, y si tú la manejas, estoy seguro que también te va a parecer lo mismo. Pues ahí está, amigos. Lobo Limited híbrida modelo 2021. Completamente renovada en términos de carrocería, aunque mantiene su aire de familia de las últimas generaciones, con ahora el añadido de un motor eléctrico que la hace un poco más económica, que le da más torque, que hace que ese torque sea más inmediato, algo que se agradece en un motor turbo. Detalles como la caja de apertura y cierre eléctrico, como la central eléctrica para cargar objetos o prender objetos, ese interior tan espectacular que ya vieron, con una inmensa pantalla que ahí ven con el logotipo de Ford, el asiento 160, la palanca que se pliega, en fin, mucho lujo, potencia, comodidad y capacidad. Cuesta 1.399.000 pesos, es decir, 1.400.000 pesos. ¿Vale la pena? Pues para el que pueda pagar, estoy seguro que no se va a arrepentir, porque es probablemente la mejor pickup del mercado en este momento. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí con más en el siguiente video. Adiós.